Muy buenos días desde la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, desde la Facultad de Agronomía de Azul. Les habla Silvina del Bueno, profesora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en escritura y alfabetización académica, magíster en literaturas comparadas por dicha universidad y trabajo como profesora adjunta ordinaria en la Facultad de Agronomía, en esta materia que se denomina Introducción a los Estudios Universitarios. ¿Y cuál es la pauta esencial de esta materia que se dicta a modo de curso de ingreso, tanto en los meses de febrero-marzo, de modo intensivo, y se reedita en el segundo cuatrimestre, es decir, agosto, septiembre, octubre y noviembre, de manera más pausada? Hablamos de dos verbos, dos construcciones sociales, es decir, leer y escribir. Esta materia está atravesada por la lectura y por la escritura, porque cada vez que se lee se problematiza la lectura y cada vez que se escribe se problematiza la escritura. Los alumnos que ingresan tienen que estar entrenados para la lectura y la escritura diferente, es decir, la lectura y la escritura en el ámbito académico universitario, en el ámbito científico. Ya no podemos leer y escribir de cualquier manera, sino dar cuenta de un texto a partir de sus condiciones de producción, ser críticos e interactuar con cada una de esas opciones escriturarias que dan cuenta de una monografía, que dan cuenta de un artículo científico, que dan cuenta de una ponencia y que dan cuenta de un ensayo, es decir, la escritura científica. Y cuando hablamos de leer y escribir, hablamos de que el alumno cuando ingresa en la universidad tiene necesariamente que incorporarse en una cultura que es diferente, porque está en un ámbito diferente y en una especificidad que es diferente. ¿Y qué es lo que planteamos? Que los alumnos comprendan, que comprendan el armado de un texto, que logren planificar las ideas de ese texto, que logren extraer las palabras claves, que son aquellas palabras cargadas de sentido tan necesarias en un texto de una envergadura mediana, tan necesarias en un artículo científico, en una monografía, en un ensayo, y después a posteriori, ya casi cerrando su ciclo académico de grado, la escritura de una tesis, que es importante para los alumnos que planifiquen, pero al mismo tiempo es importante que den cuenta de técnicas de escritura para comenzar a escribir. Y comenzamos a escribir a partir de oraciones simples y complejizamos esa escritura. ¿Y con qué nos encontramos también? Nos encontramos con que el alumno necesariamente tiene que tener conocimiento de aquellos elementos de enlace que se denominan conectores, es decir, necesarios, imprescindibles, poco amistosos a veces, para empezar a escribir un texto, para que el texto no quede en blanco, no sea la hoja en blanco, sino que empezar a diagramar ideas y especialmente diagramar ideas, perfilar la escritura y del perfil de la escritura lograr un planeamiento secuencial de ese texto para lograr algo importantísimo que es un borrador. Sabemos que toda primera escritura es una escritura en borrador y además necesitamos revisar y releer ese borrador para llegar a la revisión total y la reescritura, algo que es muy difícil a veces de captar y es muy difícil de entender, pero necesitamos escribir y reescribir. Muchas veces, eso lo dice Paula Carlino, que los alumnos tienen una postura muy poco soberana con respecto a lo que escriben y tienen un sentido de la audiencia muy poco desarrollado. Nosotros tenemos que entrenarlos para la lectura y para la escritura. No solamente un texto se trata de escribir con coherencia, con cohesión y con adecuación, sino que se trata también y al mismo tiempo de seducir al lector o seducir al oyente del planeamiento de mi discurso. Necesariamente lo van a utilizar en todos los exámenes finales orales, es decir, que hay una inmediatez del alumno en la apropiación de la oratoria como de la apropiación escrituraria. Por eso leer y escribir son los verbos que nos atraviesan y son los verbos que dan cuenta de que justamente la enseñanza es dejar aprender y es una experiencia, que muchas veces esa experiencia nos desorienta,
Carlos Cliar nos da a conocer que siempre educar es poner en medio. Y lo que se pone en medio es la escritura, porque la escritura nos permite ampliar el horizonte de aquello que nos resulta desconocido. Y como parte de esa cátedra que estamos dando, tuvimos la posibilidad de editar por la Universidad Nacional del Centro, editorial Unicen, en el año 2013 y con una reimpresión 2017, este libro que se llama justamente Iniciación a la lectura y a la escritura universitarias, en donde el alumno tiene todos los contenidos programáticos de esta materia para poder abocarse a él, para poder sacar más ejemplos, y al mismo tiempo está pensado también para aquellos alumnos que están en condición de libres, es decir, aquellos alumnos que no pueden asistir a clase. Es decir, se da un paneo de todo aquello que se da en la cátedra, en donde las funciones primordiales son especialmente leer y escribir. Y leer para dar cuenta de un texto, para dar cuenta de las condiciones de producción de un texto en el ámbito científico, que es el ámbito en donde nosotros nos movemos.